Bienvenidos a la aventura de la lectura con Sai. El día de hoy les voy a presentar el cuento La casa de mis abuelos, de Germán Argueta y con ilustraciones de Sara Guzmán. Espero que lo disfruten y les guste tanto como a mí. En los veneros de la vida está la sangre de nuestros abuelos. La savia de la vida es la sabiduría que nos legaron para vivirla. Nosotros, en la mirada de ellos y en la memoria que no olvida. Somos ese camino donde la tierra huele a maíz dulce. Nosotros somos la suma de nuestros muertos. Para mis abuelos, José y Nicolasa, que bien nos miran desde una rendija del cosmos. Esa es la dedicatoria. Y ahora empezamos con la lectura. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Cuando yo caminaba con mis pasos de niño, miraba que siempre manaba agua por debajo de la casa. Agua que venía desde la comunidad indígena de pastores. Enmohecidos los muros, miraban el agua cantarina que corría serpenteando entre las piedras del río de la calle. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco, porque cuando yo soñaba, el barco levantaba su ancla. Y el barco se elevaba en el oleaje de la noche estrellada, y desde arriba miraba las tejas alineadas esperando la lluvia para peinarse. Y desde los cielos veía que el pozo de agua no era un pozo, sino un espejo. Y en donde estaban los veneros de mis vivos y muertos. Y en el pozo había peces de plata que besaban mis manos, mis dedos. Eran luz y plata. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Y en medio de la oscuridad, un tímido foco apenas alumbraba la enorme y alta habitación del dormitorio, donde estaba el ropero que guardaba la vajilla y las siempre fragantes sábanas blancas. Ese pequeño foco se recogía en su poca luz, porque siempre tenía miedo de que la oscuridad se lo tragara. Y ahí mi abuela, cuando llegaba la noche, tomaba su crucifijo que siempre viajaba con ella entre su pecho y corazón. Y como si fuera un caracol, mandaba su bendición a los 4 puntos cardinales y bendecía a sus hijos, nueras, yernos y nietos. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Y yo, con mis manos de niño, me trepaba lentamente al tapanco, subía las escaleras hechas con grandes troncos y subía y subía. Y ya arriba jugaba y nadaba sobre el túmulo de la cosecha de maíz. Y en el tapanco buscaba, con los hilos de luz entre las tejas, los misterios del tiempo entre los trebejos de labranza. Mis manos se movían entre hilos de luz. Mis dedos eran los hilos del tiempo. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Y cuando la mañana llegaba, el barco anclaba en el mismo lugar, y yo salía con mis pies descalzos y corría entre las milpas, y mis pies desnudos los perseguía el rocío, salpicando con su luz muy alegre mis pantalones cortos, que también jugaban en el lodo. Yo jugaba con el lodo y hacía pacientemente animalitos de barro. Mis manos eran de barro. Yo era de barro. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. A ella llegaban los indígenas a beber del pulque espumoso que se alineaba en 7 barriles de barro sobre unas vigas de madera. Y por las noches, muchos indios, que eran ahijados y compadres de mis abuelos, se quedaban a dormir en la habitación que daba a la calle, y sus mujeres indígenas llevaban sus capas que tejidas tenían todos los colores de la naturaleza y de la vida toda. Y esas capas quisquemel hablaban de los 4 rumbos de la madre tierra que los alimentaba. Y luego, ya por la noche,
desenvolvían sus largos fondos de manta blanca y con ellos cobijaban a sus niños y se cubrían la noche y hablaban hasta que el sueño espumoso se los llevaba a otros sueños de fiestas y santos patronos. Y su voz indígena de centurias era la voz cantarina que me llevaba también a soñar voces milenarias y cantarinas. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Y mi abuela echaba las tortillas al comal y nos daba un vaporcito de su jarro de atole de masa con piloncillo. El jarro tenía la caricia tibia de las manos de mi abuela. La leña del fogón siempre se crispaba roja y azul y saltaban chispas, que no eran chispas, sino pingos rojos que siempre sonreían y saltaban para que los mirara. Yo jugaba a atrapar los pingos con mis manos de niño. Yo era un pingo. Y mi abuelo estaba ahí, cerca de las faldas de mi abuela junto al fogón, bebiendo su pulque y sus recuerdos. Y el abuelo siempre nos platicaba de sus vivos y de sus muertos. Nos platicó tanto de sus muertos, que sus muertos empezaron a estar vivos en mi pensamiento. Y siempre el comal calentaba el rincón de los abuelos, y en él mi abuela echaba las olorosas tortillas. En una noche de esas, una de las tortillas esponjó tanto, y creció, y empezó a subir, y a subir, y a subir, y salió lentamente por la ventana, y se acomodó en medio de la noche. Pero no era una tortilla, era la luna, inmensamente grande, que olía a maíz dulce. La casa de mis abuelos no era una casa, era un barco. Era un barco que en mis sueños de niño levantaba su ancla y navegaba en el oleaje de la noche, y muy temprano por la mañana llegaba al mismo lugar, a puerto seguro, donde siempre el agua despertaba como neblina acariciando su barco. La casa de mis abuelos, ahora que he crecido, ya no es un barco. El agua de los manantiales de pastores ya no mana por debajo de la casa de mis abuelos. Desaparecieron las piedras del río de la calle. Ya no serpentea la luz del agua por las piedras de la calle. Hoy, la casa de mis abuelos ya no cobija a mis abuelos. Ellos ya murieron. Ahora son luz, rocío, barro, lluvia. La casa de mis abuelos ya no es un barco. Pero para mis sueños de niño, la casa de mis abuelos sigue siendo un barco. Y bueno, espero que esta lectura les haya gustado, que la hayan disfrutado. Realmente fue un cuento que yo disfruté mucho y que me llegó al corazón. Yo sé que también a los nietos de mi padre, ahora que se ha ido, les llegó al corazón. Y para ellos la dedico yo. Soy Zaira Mesa. Sigue aventurándote conmigo en la aventura de la lectura. Te espero en la próxima, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like, suscríbete y comparte. La aventura de la lectura con Zai.